En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Para prepararnos para la cena del Señor. Himno número 29. Si ya lo tienen, cantemos. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor. En memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufre el Señor. Y dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Dios los bendiga. Es el momento en que vamos a participar también del mandamiento, el cual la cena es la cena para los santos. Con esto estamos eh, conmemorando muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que es la segunda venida. Este acto nos ayuda a recordar eso. Entonces, estemos atentos y hagámoslo de la mejor manera para nuestro Dios, porque Dios conoce el corazón de usted y el mío y sabe cómo estamos delante de nuestro Dios. Vamos a leer un poco en Isaías 53. Veamos de qué manera ya estaba escrito, de qué manera iba él a morir, de qué manera iba a ser despreciado y llegar hasta la cruz para salvarnos a nosotros y la sangre que fue vertida allí en esa cruz. Desde entonces de Isaías se anunciaba que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Si tienen, sigan la lectura. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no halló parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es
sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, que fue y lo llevaron a la cruz, hemos sido sanados nosotros hasta hoy en día, pero nosotros debemos de buscarle todos los días de nuestra vida, todos los días estar delante de Él de la mejor manera, en nuestros hogares, aquí, donde quiera que andemos, para que seamos aceptos delante de Él. Dice también no voy a leerlo, también lo lee mucho en un hermano, Salmo 22, cómo fue también muy maltratado nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser sufrido, iba a sufrir al llegar a la cruz. Por eso que nosotros debemos de recordar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a leer también en Corintios capítulo 11, y dice así de la siguiente manera. Capítulo 11, verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. La escritura es muy clara. El pedacito de pan que tomamos, sin levadura, no es el cuerpo del Señor. Es un elemento que nos ayuda a recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El jugo de uva nos ayuda a recordar que también es un elemento, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar lo que vamos a hacer, recordando ese maltrato, ese martirio que pasó nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros tenemos que tener bastante reverencia y bastante respeto. Vamos a orar por el pan sin levadura y posteriormente por el jugo. Bueno, Padre bendito que me en otro lugar, te damos las gracias por la vida y salud que nos presta hasta estos momentos. Asimismo, queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que es en memoria del cuerpo y su Hijo amado Jesucristo, que fue golpeado y maltratado. Bendiga a cada uno de los que participaremos de ese mandamiento y lo hagamos de la mejor manera posible. Todos se lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a orar por el jugo de uva. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, lo dirigimos a usted humildemente en esta oración, para que usted bendiga este jugo de la vid, en el cual estamos haciendo memoria de aquella preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa obra cruz para el perdón de nuestros pecados. Le suplicamos que bendiga a cada uno de sus hijos que vamos a participar de este acto, que ustedes se agrade este mandamiento que usted nos ordenó, que lo hagamos todo decentemente también, y recordando que Él vendrá por segunda vez, ya que todos se lo suplicamos y se lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leer otros párrafos de aquí, otros de la escritura. Dice así pues todas las veces dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a pasar a otro mandamiento más, el cual es la ofrenda para los santos, de la cual nuestro Dios, creo, nos ha dado, algunos más, algunos menos, algunos hemos trabajado, se nos ha remunerado por ese trabajo. Hemos de apartar, nuestro Dios dice que apartemos dinero o lo que hayamos tomado de dinero, aparte, para la ofrenda. Tómelo aparte antes de
de separar para algunos gastos, debe primero separar la ofrenda para nuestro Dios. Y al final de cuentas esa ofrenda Dios no la ocupa. La ocupamos nosotros para que se siga predicando aquí el Evangelio, para las necesidades de aquí del pueblo de Dios, para las necesidades del edificio, de lo que a él conlleva los gastos. Es por eso que es la ofrenda también, para tratar de cubrir esos gastos que hay aquí. Entonces, con alegría de corazón hemos de dar, aquellos que hemos sido prosperados y aquellos que no hayan sido prosperados, posteriormente nuestro Dios les dará. Y dice que lo hagamos con alegría de corazón, no con tristeza. Vamos a orar por ese ofrenda que va a ser depositada. Padre nuestro que moras en el cielo y que moras en la eternidad, damos las gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de algunos de participar de la ofrenda. Te pedimos, Padre, a quien administra, a nuestros hermanos que la administran, que la hagan de la mejor manera, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. Y te pedimos, Padre, que aquellos nuestros hermanos que no puedan depositar, no puedan ofrendar, posteriormente lo puedan hacer, que tú suplas todas sus necesidades. Te pedimos bendiga la ofrenda y a toda nuestra hermandad, en nombre de Cristo, tu amado Hijo, te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante con la lectura para prepararnos para la predicación que va a traer nuestro hermano. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica ahí en 1 Corintios. La primera carta de los Corintios, del capítulo 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca ha de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Palabra de Dios, Dios los bendiga. Bien, amor. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Cada uno de ustedes. Gracias, hermano, por la lectura. Hermano Jesús Mireles. Hermanos, ahorita que el hermano estaba leyendo esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1 al 13. Seguramente para usted puede estar pensando, bueno, es casi todo el capítulo, ¿verdad? Y así fue. Pero hermanos, meditando en la palabra de Dios, hermanos, y poder entender un poquito lo que Dios nos trata de decir, hermanos, con esta enseñanza en la cual el apóstol Pablo pone al descubierto para cada uno de nosotros, no solamente para los corintios, hablar acerca, hermanos, de las tres cosas que vamos a ver ahorita, hermanos, en esta lectura, la cual, hermanos, antes de entrar al tema, quisiera, hermanos, a manera de reflexión, hermanos, o a manera, mejor dicho, de introducción, usted sabe que cuando Pablo está diciendo estas cosas, ¿sí? Vemos, hermanos, a un Pablo totalmente diferente. Porque si nos volvemos un poquito atrás, hermanos, al capítulo 9 de Hechos, nos damos cuenta, hermanos, que lo que Pablo está viviendo, está diciendo ahora, hermanos, es totalmente diferente a lo que era, hermanos, en Hechos capítulo 9. ¿Por qué, hermano? Porque es bien cierto que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, hermanos, dice que fue instruido a los pies de quién, hermanos? A los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel, hermano? Era un gran maestro, conocedor de la ley. Sí, conocía la ley, hermanos. Pero, hermanos, ese maestro, hermanos, que tenía, hermanos, me imagino que sus estudiantes, Gamaliel, hermanos, falló en algo, hermanos. Y usted se preguntará, ¿cómo? Si dice la escritura que Saulo fue instruido a los pies de ese, hermanos, gran maestro, que era Gamaliel. ¿Pero en qué falló, hermano? Bueno, posiblemente, hermanos, siendo conocedor de la ley, debió de haber entendido, ¿sí?, quién era Jesús, ¿o no, hermanos? Debió de haber entendido que Jesús, hermanos, era el Mesías, pero no lo hizo, hermanos. A tal manera, hermanos, que vemos así, a ciencia cierta, hermanos, vemos entonces que algo le faltó, hermanos, a Gamaliel poner en el corazón de sus estudiantes. ¿Por qué, hermanos? Porque lo vemos palpado en Saulo de Tarso. ¿Qué había en el corazón de Saulo? ¿Qué había en la mente de Saulo? ¿Qué era lo que Saulo sentía en esos momentos? Bueno, déjeme decirle, antes de entrar al capítulo 9, hermanos. Usted se acuerda, hermanos, ¿sí?, que el capítulo 9 nos dice claramente lo que había en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo y en el sentir de Pablo.
de Saulo en ese tiempo. ¿Qué había, hermanos? Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso era lo que había en la mente de Saulo antes de convertirse al apóstol Pablo. Eso era lo que había en su mente. Dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y dice uno, pues si fue instruido a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley. Seguramente, hermanos, Gamaliel no aceptó o no aceptaba que Jesús fuera el Mesías. Por eso, hermanos, ahora vemos nosotros en primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, ¿sí? Algo bien diferente. Porque cuando Saulo iba camino a Damasco, porque en su mente y en su corazón estaban ahí, hermanos, ese odio, ese coraje por los discípulos del Señor. Quería acabar con todos, que no quedara ninguno. Pero el Señor lo detuvo, ¿verdad? Camino a Damasco. Lo detuvo y le hizo ver las cosas de diferente posición. Una vez que el Señor lo escoge para un propósito muy importante, dice que cuando él recobró ánimo, probó alimento, estuvo unos días por ahí, hermanos, y luego, hermanos, se dedicó a predicar a Cristo. Y dice, hermanos, aquí la escritura, en el versículo 12 y 13, ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y luego dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y luego dice, hermanos, estos tres, por el mayor de ellos es el amor. El tema para esta mañana, hermanos, es tres cosas que permanecen para siempre. Un Pablo diferente, ¿verdad? Ya no está predicando, hermanos, ¿sí? Con un corazón lleno de odio. Ya no hay en su mente el deseo de acabar con los discípulos del Señor, ¿verdad que no? Ya no, hermano. Ahora vemos a un Pablo totalmente diferente, el cual nos quiere enseñar para que usted y yo podamos entender y comprender de que tres cosas deben permanecer para siempre en nosotros, que son, hermanos, la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué quiere Pablo, hermanos, que esto permanezca? No solamente era para los corintios, pero también es para nosotros, hermano. Que esas tres cosas, permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no es aquel Pablo, ¿sí?, que iba con todo para acabar con los discípulos del Señor. Ya no, hermano. Y si usted recuerda, hermanos, si usted recuerda por qué dije al principio que Gamaliel tuvo la oportunidad, hermano. Gamaliel tuvo la oportunidad de creer en el Señor y aceptarlo. ¿Sabe dónde lo vemos? Cuando Pedro y Juan, usted se acordará, están predicando en el templo, ¿se acuerdan? Que Pedro y Juan están predicando y luego van por ellos, los arrestan, se los llevan al concilio, hermanos, y los están interrogando, hermanos, pero Gamaliel detiene por un momento, hermanos, las cosas.
y dice a los que estaban con él, acuérdense de Judas y acuérdense de Teudas. Que esos hermanos traían, hermanos, sus cosas, dice, y se deshicieron. Pero hay algo bien importante, hermanos, tocante a Pedro y a Juan. Gamaliel, conocedor de la ley, ¿qué les dice, hermano? Tengan cuidado con esto, ¿verdad? ¿Sí? Porque si es de los hombres, se va a deshacer. Pero si es de Dios, ¿qué dijo, hermano? Están peleando contra Dios, hermano. Conocedor de la ley. Tuvo la oportunidad en ese momento, hermanos, de aceptar rotundamente a Jesús como el Mesías. No lo hizo. No lo hizo, hermano. Pero sí, hermanos, exhortó a los que lo estaban ahí, hermanos, interrogando, tengan cuidado con ellos. No sea que estén peleando contra Dios. Perdió la oportunidad, hermano. Pero ahora vemos a Pablo, hermanos, sí, hablando de la fe, hablando de la esperanza y hablando del amor. Que dijimos las tres cosas que deben permanecer en nosotros. La fe, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios tocante a la fe? ¿Por qué Pablo insiste en que estas cosas permanezcan en nosotros? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, usted se lo sabe de memoria, hermano. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted tiene fe en el Señor? ¿Necesita verlo para creer y tener esa fe? No, ¿verdad que no? No necesitamos fe, hermano. O sea, ver para tener fe, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque andamos por fe y no por vista. Dice, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve a su alrededor, hermanos, nos lleva a tener esa fe que nosotros necesitábamos tener. No anduvimos con el Señor, pero la palabra de Dios nos dice que Dios lo mandó. Juan 3:16. Lo mandó, hermano, para que usted y yo tuviéramos esa fe que se despertó cuando nos llegó la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un hombre de fe, hermanos, lo vemos también en las Escrituras. Un hombre de fe, el cual se llama Abraham, cuando Dios le prometió un hijo. Y Abraham, hermanos, creyó, hermanos. Abraham creyó, hermanos, sí. Creyó a Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 6, hermanos. Dice así la Escritura. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. También, hermanos, vemos, hermanos, cómo Abraham, un hombre de fe, cuando se le pidió sacrificar a su hijo Isaac, hermanos, ¿se acuerdan cuando ya estaban ahí, hermanos, preparando todo? Y dijo, ¿qué dice aquí? El muchacho y yo, ¿qué? Volveremos. ¿No es eso, hermano, era una gran fe? ¿Qué iba a hacer, hermanos? Dios le pidió, hermanos, a su hijo en sacrificio. Y no lo pensó, hermanos. Lo que Dios ha dicho, así se va a hacer. Pero mire la fe que tuvo, hermanos. El muchacho y yo volveremos. La pregunta es, ¿volvió? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque tuvo fe y porque confió en Dios. Sí, hermanos. En Éxodo capítulo 14, versículo 31, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios
y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El pueblo tenía que entender, hermanos, que de todo lo que había visto hecho por la mano de Dios, debían tener esa fe que necesitaban, que estaba con ellos el Dios que hizo los cielos y la tierra. Le demostró que con su poder, con su mano fuerte, lo sacó de la esclavitud en la que vivían, hermano. Cuando el pueblo de Israel vio ese gran poder de Dios ejecutado sobre los egipcios, se llenaron de asombro ante él, pusieron su fe en Dios y en Moisés, hermano. Necesitamos poder entender, hermanos, lo que Dios quiere que haya en nuestra mente y también en nuestro corazón. De verdad, ¿no? Debemos asegurarnos de servir al Señor fielmente, porque Él hará en nuestra vida grandes cosas que jamás, hermanos, el hombre las puede hacer, porque Dios hace, dice hermano Erasmo, hace grandes maravillas, hermano, hace grandes maravillas, hermanos, con cada uno de nosotros. Derrama grandes bendiciones. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe en Dios cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Por eso, hermanos, Abraham con esa fe le dijo a sus siervos, quedaos aquí, el muchacho y yo volveremos. Esa es la fe, hermanos, que nuestro Dios pide. Una fe, hermanos, obediente, porque eso fue lo que hizo Abraham. No solamente tuvo fe, sino que obedeció a Dios en todo lo que Dios le había dicho que hiciera, que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Obedeció, pero tuvo esa fe, hermanos, que nosotros necesitamos tener. Daniel, hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 17 y versículo 18, nos habla de tres hombres que, hermanos, que estaban ahí, hermanos, ante aquella estatua que había mandado hacer el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y que todos tenían que arrodillarse ante ella, hermanos, pero estos tres jóvenes hebreos, llamados Cedrac, Mesac y Abednego, hermanos, se mantuvieron, hermanos, derechitos, hermanos. No doblaron las rodillas, no se doblegaron, no se inclinaron hacia aquella estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, hermanos, demostrando así su fe y su obediencia a nuestro Dios. No tuvieron duda de que Dios los salvaría. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, los ayudó. Dios estaba con ellos. Su fe y su obediencia estaban totalmente entregadas a Dios. Y pasara lo que pasara, les hicieran lo que les hicieran, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Por eso, hermanos, el rey Nabucodonosor se sorprendió de esa gran fe y de esa gran obediencia que Cedrac, Mesac y Abednego mostraron delante de Dios. Hermanos, esa es la fe que necesitamos tener cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña, hermanos? Todo esto, que al Dios que servimos, Él nos librará de las manos de cualquier situación difícil que nos encontremos. ¿Lo creemos? Yo creo que sí. No importa en qué situación te encuentres, pero si alguien te pidiera renegar de tu fe, ¿lo harías? ¿Lo haríamos de renegar de la fe que hemos depositado en el Señor?
Yo creo que no, hermano. Porque la fe nos lleva a la obediencia. Si alguien nos dijera, o renuncias, o te mueres. Nos mantendríamos firmes, nos mantendríamos fieles a Dios, como lo hicieron estos 3 jóvenes hebreos. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. ¿Quién demostró esa fe, hermanos? También y obediencia, hermanos. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Muchas veces, hermanos, Pablo sufrió mucho, hermanos, pero nunca renegó de su fe. Fue obediente, sí, hasta la muerte. Se mantuvo, hermanos, en esa fe que depositó en el Señor cuando dijo, doy gracias a aquel que me fortaleció. ¿A quién? ¿De quién estaba hablando, hermanos? Del Señor, hermanos. Que en los momentos difíciles no se doblegó, sino se mantuvo fiel y con mucha fe en la carrera que tenía por delante. Que así seamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces, cuando tenemos una lucha interna, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Bueno, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, ¿sí o no, hermanos? Pedirle a Dios que aumente nuestra fe, concentrarnos en la obediencia hacia Dios, no tambalear, no titubear, pasar más tiempo, hermanos, en conexión con nuestro Dios, en la oración diaria, hermanos, y pasar tiempo, hermanos, sí, en oración con Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar. La segunda cosa que debe permanecer en nosotros, hermanos, es la esperanza, hermanos. En Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18, hermanos. ¿Sí? Vemos, hermanos, su valentía, su esperanza de Nehemías al depositar su esperanza en Dios. Y esa esperanza depositada en Dios, hermanos, a Nehemías lo fortaleció para persistir contra la resistencia que venía contra él. Cuando la oposición amenaza la obra a la que Dios nos ha llamado, hermano, Nehemías, sí, hermanos, nos inspira a recordar que los propósitos de Dios nos pueden ser frustrados. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar si ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. ¿Sí o no, hermanos? Nada, hermanos. Nada nos debe de hacer desistir de cambiar nuestra fe y de cambiar nuestra obediencia hacia Dios. En Juan capítulo 14. En el versículo 1 al 3. Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 y 3. Dice así la Escritura, hermano. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza, hermanos, que no debe desaparecer aquí y aquí, hermanos. Deben de estar profundamente enraizadas en nuestro corazón, hermanos. Que nada nos perturbe, hermanos. Porque la esperanza, hermanos, es que tenemos de estar con el Señor para siempre, hermanos. Esa es nuestra esperanza, ¿o no, hermanos? De que cuando el Señor venga, hermanos, estar con Él para siempre. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Esa es la promesa, hermanos. ¿Cuál? Para que donde yo esté, esa es la promesa, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Hermanos, qué grandes palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo le pregunto, ¿usted quiere estar con el Señor? Yo creo que me diría que sí, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos buscando todo el tiempo, hermano. Nos vamos perfeccionando todo el tiempo y vamos teniendo esa esperanza enraizada de tener, hermanos, la seguridad y la certeza de estar con el Señor para siempre, hermanos. Por eso, hermanos, Jesús está consolando a sus seguidores y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí, hermanos. No importa, hermanos. No importa los problemas que tengamos, cualquiera que sea, hermano. No importan los problemas que tengamos. Podemos tener esa esperanza de vida eterna, pero no aquí en la tierra, hermanos, sino una esperanza de vida eterna en los cielos preparada por el Señor para nosotros. A eso se fue Él, hermanos, a preparar un lugar para nosotros. Aquí hay gente que no está convertida. Si yo le preguntara a esas personas que están aquí entre nosotros, ¿usted quiere estar en aquel lugar? Yo creo que me diría también que sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Por eso dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Saca lo que te estorbe. Saca de tu mente lo que te estorbe. Si el Señor está diciendo, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué te detiene para poder pensar de esta manera? Por eso Pablo nos está diciendo, lo que debe permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, la fe, la esperanza y el amor. Porque Dios te ama. Eres tú creación de Él, pero está esperando que tú le obedezcas. Que cuando tú escuchas la palabra de Dios, que despierte en ti esa fe, pero te da la oportunidad de escoger. ¿Te gustaría estar en aquel lugar algún día? No lo pienses tanto, porque es importante que pueda usted entender lo que nos espera después de dejar esta tierra. El caminar con Cristo, hermanos, diariamente, Él nos llena de fuerzas. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso fue lo que a Pablo le dio fortaleza, hermanos. De que una vez que lo persiguió, una vez que trató de destruir la iglesia del Señor, entendió ese cambio. Si en su corazón y en su mente había odio, pues ya no lo hay. Ahora en Pablo existe la fe, la esperanza y el amor. Sí, hermanos. Pablo, hermanos, puso su esperanza en el Señor, su fe, su confianza, porque sabía que nadie lo podía librar de lo que viniera a su vida. Y Hechos relata la historia de Pablo y sus tribulaciones. Hechos relata la historia de Pablo, de su vida, cómo la vivió, de qué manera la vivió y cómo resistió Pablo en cada una de las pruebas que le vinieron. Porque él lo dice, hermanos, pruebas que me vinieron y las pudo soportar gracias a que el Señor lo fortaleció. Pablo, hermanos, sacó fuerzas y puso su esperanza en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hermanos, Pablo tenía la esperanza en el Señor y Pablo supo comprender a qué se refería
el Señor con todo esto. Lo dice, hermanos, claramente. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Claro que sí, hermanos. Tenemos la esperanza de estar allá. Vamos a guardarla, hermanos, tranquilamente, calmadito, sin desesperarnos. Porque esa esperanza que el Señor ha puesto en su corazón y en el mío, tarde que temprano, se va a cumplir. Cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo lo entendió, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Dice, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esperanza que tenemos es de que si aquí lloramos, si aquí sufrimos, si aquí tenemos dolor, en aquel día, hermanos, ya no existirá nada de eso. Esa es la esperanza que tenemos, que ya no vamos a sufrir. Ya no. Este cuerpo se va a desgastar. ¿O no? Este cuerpo se va a deteriorar. Este cuerpo, hermanos, va a volver de donde fue tomado. Pero lo importante es el interior, ¿verdad? Que se va renovando, ¿verdad? Preparándolo. ¿Para qué, hermano? Para tener esa esperanza que el Señor ha puesto en nosotros y alcanzar las moradas celestiales. Quiero también, hermanos, decirles que la esperanza que tenemos es de morar con Dios en su presencia. Esa es la esperanza que tenemos, de morar con Dios en su presencia, sin más sufrimiento. Por eso todos los que han experimentado el vivir con Cristo, tenemos esa esperanza. Caminar con Cristo, hermanos, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Porque antes de tener esa experiencia con el Señor, ¿qué éramos, hermano? ¿Qué éramos? Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza de nada, hermanos. Que si nos hubiéramos muerto sin Cristo, hermanos. Hermanos, qué triste hubiera sido, ¿verdad que sí? Mas, sin embargo, hermano, el caminar con Cristo nos hace más fuertes, porque nuestra fe, nuestra esperanza están totalmente depositadas en Cristo. Recuerde que nuestra esperanza, hermanos, no es estar, hermanos, pensando en querer vivir aquí en esta tierra, como dijimos el tema pasado, que muchos tienen la esperanza de que seguir viviendo aquí en esta tierra. Pues no. Entonces, ¿para qué vino a sufrir el Señor? Entonces, ¿para qué el Señor está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para qué? Y luego dijo el Señor, si me fuera regresaré, va a volver otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, ¿para qué querer vivir aquí? Decíamos que somos peregrinos. Vamos de paso. Día con día se mueren personas, niños, jóvenes, adultos, más adultos. Vamos de paso, hermano. La vida aquí no es segura, pero asegurémosla para estar allá, hermanos, con el Señor. Sí, hermano,
asegurándola para estar allá con el Señor. Y el último, hermanos, vamos a ver es el amor. ¿Por qué Pablo está diciéndonos allí a los corintios? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En estas tres cosas, hermano, debemos de estar meditando. Y en estas tres cosas, la que más resalta, hermanos, debe de ser el amor. Amados los unos a los otros, así como yo os he amado. El Señor nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. No le importó, porque Él venía a hacer y hizo la voluntad del Padre. Descubrimos entonces, hermanos, que el amor, sí, es el mandamiento mayor. Le dijeron al Señor Jesucristo, ¿verdad?, ¿cuál era el mayor y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces resalta más el amor, sin hacer menos la fe, sin hacer menos la esperanza, pero el amor debe de resaltar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza nos fortalece, hermanos, para enfrentar el futuro que tenemos. Sí, hermanos, para enfrentarlo con firmeza, con confianza. Y algo más que quiero también que sepa, es que a medida que va creciendo el amor en nosotros, ¿sí?, nos hace más semejantes a Cristo. No, hermanos. Cuanto más aprendamos a amar, primeramente a Dios, y también a su Hijo, y también al prójimo, y también a mis hermanos, si eso va creciendo, hermanos, nos va a llevar a ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él nos amó, hermanos. Su amor fue tan grande que no le importó, hermanos, haber padecido todo lo que padeció, que no le importó, y que aún estando en la misma cruz, con aquella corona de espinas, con aquellos azotes que le dieron que desgarraron su cuerpo, hermano, y estando allí en ese sufrimiento, ¿qué le dijo el Padre? Padre, ahí está el amor, perdónalos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahí está demostrado el amor. Sí, hermanos, una vida llena de confianza y llena de propósitos, que el amor, que la fe y la esperanza sean, hermanos, totalmente vivencias que tengamos todo el tiempo, hermano. Sí, hermanos, que el amor, la fe y la esperanza sean realmente vivencias en nuestras vidas diarias, transformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. Sí, hermanos. Y que tengamos, hermanos, nosotros una fe inquebrantable, y que abracemos de veramente, hermanos, sinceramente, la esperanza que se nos ha ofrecido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nuestra vida, hermanos, sea una vida, hermanos, llena de amor, ¿sí?, no solamente entre nosotros, sino también no nos olvidemos de amar al prójimo. Si el amor entre nosotros va creciendo, vuelvo a decir, nos va a llevar a ser semejantes a Cristo. Él amó
con un amor incondicional. Él no hacía excepción de personas. Él amó, hermanos, y se entregó por amor a toda la humanidad. Entonces, hermanos, conclusión. ¿Qué es lo que Pablo aconseja? Que permanezca en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Que nunca salgan de aquí y de aquí estas tres cosas. Porque sin ellas, hermanos, no vamos a parecernos o no vamos a ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el número 164. Si gustan estar puestos en pie. Y meditemos, hermanos, en esta mañana en la enseñanza, tanto en la clase como ahorita en el mensaje de la palabra de Dios, a través de la predicación. Y estos dos temas que se vieron se resumen en esta pregunta. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Es que no funciona el micro? Pues. Los temas, hermanos, presentados en esta mañana podemos resumirlos en esta pregunta. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Meditemos, hermanos, realmente si vivimos por Cristo Jesús. Vayamos considerando cada una de las palabras o de las preguntas que se nos hacen en cada estrofa y que Dios nos ayude, hermanos, para continuar nuestra vida espiritual cerca de Dios. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Hay en tu alma paz, gozo y luz? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Reina Jesús, hoy en tu corazón. ¿Estás tú bien con Dios? Libre de culpa y condenación. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Si Dios te llama, irás a doquier. ¿Estás tú bien con Dios? Su voluntad siempre quieres hacer. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Mira el mundo a Cristo en ti. ¿Estás tú bien con Dios? Eres un guía perdido aquí. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Mano Jaime La familia Castillo Pérez. Castillo Pérez.
Ok. ¿Alguien más tiene alguna petición, hermanos? Hermana Blanca, por la salud de nuestra hermana Blanca, por la hermana Maribel. Perdón. También, hermanos, le quiero pedir que si pueden seguir orando por mi mamá. Sigue malita, recayó de su problema, para que la tengan presente en sus oraciones. ¿Alguien más tiene alguna petición? También por Isaac. Isaac. Por José también. Y por José. Se mandó. Mano Chuy. Por el muchacho Yair Alejandro Castillo. Esta persona está en cama, pero por su estado puede estar acostado, ni estar parado, ni estar sentado. Ok, por él. Hermano Mario. Por la unidad de la iglesia, hermano, de aquí de Santuche, y la unidad de todas las iglesias, de todo lugar de aquí de la iglesia de Cristo, en todo el mundo entero. Ok, hermano. ¿Alguien más tiene alguna petición, hermanos? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, le damos las gracias porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí para escuchar de su palabra, para adorar y glorificar su nombre, Padre, en este primer día de la semana. Le queremos pedir, Padre, nos ayude a seguir saliendo adelante en esta semana que comienza. Le agradecemos infinitamente por todas sus bendiciones. Y también, Padre, queremos tomarnos de su mano para salir adelante, Padre. Le queremos pedir por las necesidades antes mencionadas, por los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, por las personas que también fueron incluidas en la oración, Padre, que usted sea con ellos y los ayude a salir adelante. También, Padre, como mencionaba nuestro hermano Mario, ayúdenos, Padre, a amarnos, a ser uno solo en usted, Padre, con el ejemplo que nos dejó de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. También, Padre, le queremos pedir que bendiga los alimentos y le agradecemos, Padre, que nos dé la oportunidad de tener alimentos, Padre, de tener un techo, de tener todo lo que necesitamos. También, Padre, queremos pedir por aquellos hermanos que querían estar aquí, no pudieron estar, que usted los bendiga, Padre, para que en la siguiente reunión estén aquí para alabar su nombre. También, Padre, queremos pedir por todos los planes que se tienen como congregación, que usted nos ayude a hacerlo de la manera correcta, Padre, y sobre todo, no de la manera que nosotros a veces pensamos que son así. Ayude que cada actividad que hagamos, Padre, sea para edificación, Padre, para que nos ayude a estar juntos, a hacer lo que usted pide cada uno de nosotros, Padre, y que también, Padre, nos ayude a desprendernos de esa necesidad a veces de protagonismo de alguno de nosotros, Padre. Ayúdenos a ser humildes, a amarnos los unos a los otros y ayúdenos a salir adelante, Padre. Ayúdenos siempre a vivir en el ejemplo de su Hijo, a amarnos los unos a los otros, Padre. También, Padre, le queremos pedir perdón en nuestras faltas, nos ayude a ir madurando, Padre, ir creciendo en la fe. Ayúdenos, Padre, a predicar su evangelio por cada lugar donde estemos, Padre. Que la manera en que vivamos sea atracción, Padre, para las personas que nos rodean. Y de esa manera, Padre, muchas veces sin decir una sola palabra, se dan cuenta de que somos hijos suyos, Padre. Le queremos pedir, Padre, también por nuestro hermano Pepe Mario, por su familia, Padre, por que él es el predicador de esta congregación, que usted lo ayude a salir adelante, Padre, y que nosotros seamos su fortaleza, Padre, para poder salir adelante en cada una de las cosas que vienen en nuestras vidas. Le queremos pedir también, Padre, como lo pedimos anteriormente, que usted bendiga los alimentos que serán degustados en unos momentos más, y le queremos agradecer nuevamente por todo, Padre, y ayúdenos a salir adelante. Todos lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por la asistencia también, y también allá en casita sigamos hablando con nuestra hermana Josefina, nuestra hermana Flor Perales, que Dios los bendiga también.